Terminamos el monólogo y me da muchísimo gusto saludar a mi querido Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Jonathan. Bienvenido aquí a Resentidos. Gracias, gracias. Te extrañamos. La semana pasada sí, ha habido muchas cosas, pero estamos aquí siempre muy atentos a lo que nos preparas cada semana. ¿Qué tema traes Muy hoy? bien, muy bien. Pues mira, sí, de hecho, por ahí me reclamaron en otro programa que tengo el miércoles. Oye, ¿qué pasó con la recomendación de las películas? Aquí mismo, ¿verdad? ¿Estás? Claro, sí, de 5 a 6 los miércoles. Ah, mira. En Arte y Cultura para la Transformación. Ah, muy bien. Bueno, qué bueno. No sabía yo. Sí. Tengo ya todo el mes de mayo y junio. ¿Qué días? Miércoles. ¿A qué hora? A las 5. A las 5 de 5 a 6. Ah, bueno, pues que nuestro público resentido sepa para que te vea en ese programa también. Y la recomendación, pues se las debía. Pero eso es aquí. Sí, claro, la recomendación es, aunque no voy a hablar de eso ahorita, pero abona mucho a lo que estás comentando. Vienen elecciones generales en España, se anticipa un regreso de la derecha e incluso de la extrema derecha. Hay una serie en Netflix que recomiendo ampliamente, basada en una novela de Almudena Grandes que se llama Los pacientes del Dr. García. Y en esta serie, que son creo que 9 capítulos, bastante ágiles, muy bien producida, encontramos las claves por las cuales el fascismo nunca fue derrotado en España. Una pista tiene que ver con los norteamericanos. Pero en fin, esas se las dejo. 23 de julio son las elecciones. Fíjate, es que interesante eso, a diferencia de Alemania, ¿no? Donde están prohibidos abiertamente todas las expresiones siquiera fascistas o llamadas neofascistas. Son mal vistas. Totalmente mal vistas. En España, al contrario, no, se ve uno bien. Bueno, sí, no claro. Uno, yo no lo diría, pero sí, hay gente que se atreve, que se toma unas claro. libertades para un tipo de expresiones que son realmente espeluznantes. Sí. Y en el fondo tiene que ver con que el fascismo nunca fue derrotado. De hecho, lo protegieron los Estados Unidos para, en este tema de la Guerra Fría, tener un baluarte ahí en Europa. Estaba yo la semana pasada en una entrevista con un investigador que estaba hablando de las derechas, como en México, este tema del fascismo, aunque sí está peor visto el fascismo, pero equiparable al comunismo. O sea, hay gente en México que le teme más al comunismo, ¿no? Que al fascismo. Cuando comunismo, pues ya no hay. No, y el fascismo en México nunca ha pegado. Pero hay gente que le tiene más miedo al comunismo que al fascismo. Sí. Bueno, pero a ver. Mira, ¿Cómo se llama la serie nada más? Se llama Los pacientes del Dr. García. En Netflix. Está en Netflix, exactamente. Muy bien. Y las claves es por qué el fascismo nunca fue derrotado en España. Y nos explica por qué estos comportamientos tan atrevidos de repente, ¿no? Que están prohibidos en otros países de Europa. Muy bien. ¿Vale? Pero bueno, ahí está la recomendación, se las debía. Voy a hablar ahora de mi artículo de hace 2 semanas en el medio del Soberano, que se llama Negacionismo Mexiquense y sus corcholatas. A ver. Porque voy a hablar de un fenómeno parecido a los terraplanistas, o a quienes niegan el holocausto, o a quienes niegan la efectividad de las vacunas, o a quienes niegan el cambio climático, que ocurrió en el proceso de las campañas del Estado de México. ¿Qué pasó? En el momento en el que todas las encuestas, las que hacía la derecha, la izquierda, sesgados y no sesgados, apuntaban a que la elección la iba a ganar la maestra Delfina de una manera apabullante, un grupo de personas empezaron a negar las encuestas. Un negacionismo similar al a los que mencionaba, y con argumentos muy serios, que realmente es como cuando tú escuchas hablar a un terraplanista. O sea, no te gana la risa por educación, pero me empezaron a dar una serie de argumentos de que iba a llegar entonces el voto de castigo de la clase media del Estado de México, iba a ser que milagrosamente al final de la carrera ganara Alejandro. Es algo chistoso porque me ocurrió no solamente en mi entorno, porque yo vivo en el Estado de México, sino, pues soy de Monterrey, fui a Monterrey, platiqué con unos amigos y me daban los mismos argumentos. De las encuestas. De las encuestas. Y de la clase media. Sí, de la clase media, el Estado de México. Le digo, jamás te ha interesado, le decía un amigo, el Estado de México. O sea, sabes de él porque allá juega el Toluca, y cuando juega con Rayados o con Tigres, pero jamás te ha interesado. Y ahora me hablas con una proficiencia que yo me quedaba espantado. En fin, entonces el fenómeno, digamos que fue masivo en ciertos segmentos. Obviamente, pues detrás de esto está que escuchan los mismos medios y quieren escuchar las mismas cosas y van ahí. Lo que me preocupa no es eso, digo, porque puede ser hasta divertido, ¿no? Tener este tipo de conversaciones que rayen en lo ilógico, sino qué pasa cuando
las personas dejan de atender a la ciencia, dejan de atender, digamos, a la parte racional para tomar decisiones en la vida. Sí. Y bueno, uno puede tener las creencias que quiera, ¿no? De manera individual. Sin embargo, cuando esto es de manera colectiva o es masivo, ahí ya es preocupante. Porque no solo cuando abandonas la ciencia o la razón, te vuelves más susceptible a la manipulación mediática, porque pues a lo mejor la manera más fácil de manipularte es con tus emociones, sino que de manera colectiva, cuando se empiezan a atacar los fundamentos de nuestra civilización. Sí. Entonces, ¿qué operó en el Estado de México? Primero inventaron que la candidata de la alianza era ciudadana, lo cual, digo, había sido presidenta del PRI en el Estado de México. O sea, era una vil funcionaria mentira. Funcionaria además, y fue director general de Bansefi, o sea, tenía toda una afiliación priista muy fuerte, pero de repente inventaron que era la candidata ciudadana. Hasta se ponían puras cosas rosas, sí, ¿no? Sí, sí, claro, por ahí, cuando vi por dónde venían, saqué ahí una figura. ¿Quién va a ser el candidato de la oposición? Ahí tiene otra imagen, sí. Sergio, que nos podría mostrar. Pero bueno, entonces inventan una mentira. Luego empiezan a decir que podemos ganar. Y luego, vamos a ganar. Y luego el mero día de las elecciones, ganamos. Entonces, cuando la primera conferencia fue de Alejandra de ganar, ¿no? A las 6:02 acababan de cerrar las casillas y ganamos. Luego un amigo me dijo, no, es que tú no entiendes que no es una mentira que sea una candidata ciudadana, es un posicionamiento. Y dije, wow, bueno, ok, a lo mejor no entiendo, pero la cosa es que no soy yo, ya nadie se las cree. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Vemos en otra encuesta, que desde luego cuando empiezan a ganar las encuestas ocurren cosas raras, el Universal en mayo sacó su encuesta trimestral de diferentes temas y miden qué tan grande es la población de los encuestados que son anti López Obrador. Entonces reportaron que en mayo del 2023 era del 20% de los encuestados, cuando en mayo del 2022 era el 30%. Entonces se ha neutralizado los radicales anti López Obrador, se ha reducido tremendamente, pero pues como digamos que México se está moviendo más hacia la izquierda, los que se quedan ahí aferrados, que ya no es el 30, ahora es el 20%, gracias, el 20%, pues, pero se están quedando más a la orilla, ¿no? En estos son donde operan estos negacionismos. ¿Okay? En ese 20%, en esa reducción ya de 20%. Sí, cada vez más radicalizados y cada vez más incongruentes, digamos, en esos planteamientos. O sea, cada vez son menos, pero más radicales. Pues sí, y no porque se hayan movido ellos, sino porque el resto del país se movió. Y ellos se quedaron en ese extremo radical. Se quedan en ese extremo, ¿no? Entonces, parte del problema es que cuando se impone la realidad y gana las elecciones la maestra Delfina, en lugar de enojarse con el que les tiró esos rollos de que iba a llegar el voto de castigo y no sé qué, se voltean contra uno, con el que les dijo, oye, espérate, pues yo creo que no estás viendo esto, se enojan con uno. Y oye, pues ¿por qué no te enojas con el que te manipuló? ¿Por qué? Porque ya no están siendo racionales. ¿Okay? ¿Eso trae un peligro a tu punto de vista, Hernán? Yo creo que es un problema no solo en México. El que ya renuncies a la razón, y entonces te vayas con toda esta... Pues es que te vuelves muy manipulable. Muy manipulable, sí. Muy manipulable. Ahora, atacar las encuestas, atacar la ciencia, como te decía hace un momento, lo grave, lo que más me preocupa es que estamos atentando en contra de los fundamentos de nuestra civilización. Me voy a ir al tema del holocausto, porque el negacionismo empezó con el holocausto. Cuando tú niegas el holocausto, no es negar el hecho mismo, es negar que el mundo civilizado que construimos después de la Segunda Guerra Mundial se hizo para prevenir que se repitiera el holocausto. Entonces se creó todo el Código de Derechos Humanos, establecimos las Naciones Unidas, que mal que viene es lo mejor que tenemos, no ha vuelto a haber otra guerra mundial de esa naturaleza, de algo ha servido, digamos, todos estos organismos que hicimos. Y entonces cuando tú atentas con el holocausto, cuando tú atentas con la ciencia, estás atentando contra los baluartes de la vida civilizada que tenemos. Ese es el peligro. Pero no ocurre no nada más en México o en el Estado de México con las encuestas, o sea, ocurre en todo el mundo, lo estamos viendo por todos lados. Y ese es realmente para mí el mayor problema y eso es lo que resalto en mi artículo, Jonathan. Muy bien, pues Hernán, te agradezco como casi cada lunes, ahora sí vamos a tratar de hacerlo cada lunes, tu aportación siempre importante, siempre que valoramos muchísimo. Danos tus redes sociales, ¿en dónde te puedo encontrar? Sí, en Twitter es Hernán Garza V.
ahí me pueden encontrar. Y está también mi página de internet, donde están todos mis artículos y las entrevistas y los clips que he tenido aquí, e incluso el programa que tenemos con Sin Censura los miércoles, es hernangarza.com. Sí. Ah, muy bien. Bueno, sí. mi querido Hernán, muchas gracias. No, hombre, qué gracias. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Cuídate mucho. Hasta luego. Muy bien, pues ahí estuvo Hernán Garza, como todos los lunes. Ya tenemos también